Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, bienvenidos a Bolivia Web TV al alcance del mundo. Mi nombre es Erwin Bazán y este es su espacio dedicado a las principales informaciones de cada jornada generadas desde Bolivia para el mundo. Bienvenidos. De inmediato con los principales temas de este jueves 4 de diciembre. Les contamos que hoy se inaugura la línea verde del proyecto Mi Teleférico en la ciudad de La Paz, Bolivia. Se calcula que la ruta traslade a 400.000 usuarios por día en un recorrido que parte de la estación del Libertador y termina en Irpavi, llegando de manera directa a al menos 63 barrios de la ciudad de La Paz, según expresó César Dogweiler, gerente ejecutivo de la empresa estatal Mi Teleférico. La línea tiene 4 estaciones y operará con 165 cabinas, cada una con capacidad para trasladar a 10 personas cómodamente sentadas, y la duración del viaje de un extremo a otro de cerca de 16 minutos. El gobierno nacional invirtió casi 235 millones de dólares en el tendido de las 3 rutas del teleférico que a diario llevarán a un promedio de 110.000 personas. En enero del 2015 empezará la construcción de otras 5 líneas del proyecto Mi Teleférico. Al menos 210.000 ciudadanos se registraron para los comicios subnacionales de 2015, de los cuales un 38% corresponde a nuevos votantes y el 62% a actualizaciones, sobre todo por cambio de domicilio. Así lo informó el director nacional del Servicio de Registro Cívico Ceresi, Juan José Antonio Pardo. Los centros de empadronamiento atendieron hasta la medianoche y se vieron largas filas en varias regiones del país. El Ceresi anunció que el plazo no será ampliado. El 6 de febrero se dará a conocer las listas de ciudadanos habilitados en el país para los comicios subnacionales de 2015, pues hasta esa fecha se procederá con la depuración e inhabilitación de los votantes registrados. Esto es Bolivia News. Una indemnización de $400.000 recibirán 37 bolivianos que trabajaban como costureros en condiciones similares a la esclavitud. Las textileras brasileñas Cabrioli y Bertilla pagarán la compensación luego de llegar a un acuerdo con el Ministerio del Trabajo del Brasil. Las empresas también reintegrarán a los trabajadores en febrero del 2015 con todos los beneficios sociales y estabilidad laboral, según informó la red radial Herbol. Ejecutivos de la empresa Renner negaron su responsabilidad en el caso y declararon que no toleran el uso de mano de obra irregular en su cadena de producción. Sin embargo, admitieron que tienen fallas en el control de las condiciones de trabajo de sus proveedores. Continúan las novedades en los partidos políticos rumbo a las elecciones subnacionales 2015. En el oficialismo, las mujeres líderes de los sectores afines al movimiento al socialismo demandan mayor participación en las 9 asambleas departamentales del país, ante la presencia mayoritaria de varones como candidatos a las gobernaciones. Mientras tanto, en La Paz, la exministra de Defensa del presidente Evo Morales, el año 2011, Cecilia Chacón, se inscribió ayer como precandidata a concejala de la agrupación Soberanía y Libertad Sol.bo del alcalde paceño Luis Revilla. En Chuquisaca, los opositores lograron acuerdos y la alianza opositora Unidad Demócrata y el Partido Demócrata Cristiano lograron un pacto, al que se sumó también el Movimiento Nacionalista Revolucionario para participar en bloque en las elecciones subnacionales. Los trabajadores de la empresa nacional de textiles Enatex decidieron ayer levantar la huelga de brazos caídos tras un acuerdo firmado con el gobierno, representado por la ministra de Desarrollo Productivo Teresa Morales y los fabriles. La autoridad informó anoche que el gobierno se comprometió a cancelar primero un saldo de factor variable de agosto, que equivaldría a un bono de producción y un salario de los 4 que ya adeuda la empresa. Esto hasta el 10 de diciembre, según informaron. El grupo paceño Pasión Andina representa a Bolivia en el Festival de Viña del Mar 2015 y con su tema Caporal Morena enfrentará a los participantes de Argentina, Chile, Colombia y Perú en la Quinta Vergara. Morena es un tema inédito del guitarrista Nelson Gutiérrez que habla sobre la belleza de la mujer boliviana y que invita a la gente a visitar el país y a bailar caporal. El grupo ya definió a los 5 integrantes que actuarán en Viña del Mar entre el domingo 22 de febrero y el viernes 27 de febrero. Es momento de revisar las principales cotizaciones económicas.
El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos con 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos con 96 centavos para la venta. El euro registra una cotización de 8 bolivianos con 49 centavos. Mientras que el yen mantiene su cotización que varió hace algunos días de 0.057 bolivianos. Revisamos ahora lo principal de la actualidad deportiva aquí en Bolivia News. El boliviano Esteban Castillo batió récord nacional en Doha, Qatar. El nadador cruceño Aldo Esteban Castillo Zulca obtuvo su pase a los Juegos Panamericanos de Toronto del 2015 al batir 2 récords nacionales en 100 metros mariposa y 200 metros libres en la competencia mundial de natación en Doha, Qatar, que inició justamente ayer. En 100 metros mariposa, la especialidad de Castillo marcó un tiempo de 55 segundos y 77 centésimas, mejorando su tiempo en 2 segundos, pero sobre todo batió el récord de Bolivia, que era de 56.55, establecido el 7 de diciembre del año 2003. Con este tiempo se clasificó en el puesto número 59 de 96 nadadores. En 200 metros libre registró un tiempo de 1 minuto 55 segundos y 72 centésimas, mejorando su tiempo en 5 segundos, quedando ubicado en el puesto 75 de 100 competidores. Con ambos tiempos, el nadador obtuvo la marca B y se clasificó a los Juegos Panamericanos de Toronto a realizarse en junio del año 2015. El bañista ahora espera conseguir la marca A. Hoy entran en competencia la cochabambina Karen Torres, que competirá en 100 metros mariposa y 50 libre, y la cruceña María José Rivera nadará en los 100 metros libre. El mejor tenista boliviano clasificado en el ranking mundial, Hugo Dellien, sigue escalando posiciones en República Dominicana. El tenista veniano Hugo Dellien derrotó el martes en primera ronda a Alan Hoen de Argentina 7-5 y 6-2 en el torneo Copa Cibeao de República Dominicana. En segunda ronda juega con el ganador entre Pedro Bernardi de Brasil y Felipe Mantilla de Colombia. Dellien también forma pareja en dobles con Duilio Berreta de Perú, que ganaron en primera ronda a Alexander Lasov de Bulgaria y Henrik Silampa de Finlandia por 6-1 y 7-6. Y en cuartos de final juegan con Luis Marcelo Bonilla y José Hernández. Ambos tenistas son los anfitriones dominicanos. Gentiles amigos, amables cibernautas, esto es Bolivia Web TV y estas han sido las principales informaciones de esta jornada. Volvemos cuando sea preciso actualizar estas y otras informaciones. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.